Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hablar de cómo el vivir en sí, la existencia misma, es parte de la entropía, de la decadencia misma y por lo tanto no hay forma de escaparla. Y cómo entonces por eso mismo es una lucha realmente por cada respiro, por cada momento. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. También no se olviden de seguirme en X y también visitar la tienda donde tengo ciertas mercancías que son para promocionar el canal y permitir que el canal crezca. Pues poco a poco poder financiar el proceso de yo crear más contenido. Si es que les gusta, se los voy a agradecer. Así que, ¿de dónde viene este concepto que estoy trayendo en este episodio? Es de el hecho de que cuando uno analiza todas las dietas que se nos presentan, cuando uno analiza los procesos biológicos del cuerpo, cuando uno está tratando de escoger cuál es la mejor decisión para tomar si vamos a un sitio, si no vamos a un sitio, usualmente esa decisión se fundamenta en la noción de que si optamos por opción A por encima de la opción B, estamos de alguna manera evitando un daño. Pero para simplificarlo, cada respiración que tomamos introduce oxígeno que lentamente oxida nuestro cuerpo. Cada bocado que comemos alimenta células que eventualmente morirán. Cada segundo bajo el sol acelera nuestra descomposición. O sea, vivir en su esencia es autodestrucción. Y como acto de autodestrucción, y respectivo de muchas de las perspectivas que tomemos, sí hay opciones superiores a otras. O sea, en otras palabras, existen mejores decisiones que otras, sin duda. Pero no existe una opción que no involucre nuestra propia decadencia. O sea, el comer en sí nos está matando, inevitablemente, porque estamos usando el cuerpo para procesar estos comestibles y eso es un desgaste. Es como un vehículo de motor. Yo estoy manejando este carro, mientras más yo lo manejo, más se está descomponiendo, más se está utilizando, más se está siendo afectado y eventualmente se va a desboronar. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo largo. El cuerpo tiene un periodo de vida más largo que un carro. Pero el punto es que el principio es el mismo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en escuela graduada y se hacían estudios sobre qué tipos de comidas afectan el cuerpo, qué cosas dan cáncer. Y usualmente en esa discusión se obviaba el hecho de que irrespectivo la opción que se tomara, todas las cosas que estaban pasando en el cuerpo iban a afectar el cuerpo negativamente. Era una cuestión simplemente de cuál es más negativa que la otra. Si uno es vegetariano o come carne, hay unas diferencias, pero comer carne y comer vegetales, ambos afectan el cuerpo negativamente porque estamos en un proceso de entropía desde que nacemos. Y ese proceso es un proceso que es totalmente natural. Estamos diseñados, como yo he dicho en otros episodios, hacia la muerte. Y por lo tanto, no importa qué vía tomemos, la muerte nos espera detrás de la colina. O sea, subimos las colinas, subimos y empezamos a bajar la colina. Y eventualmente vamos a llegar a la quebrada donde nos está esperando la muerte para cobrarnos el boleto. Así que analizando la existencia desde la ciencia hacia la psicología, es como si la existencia conspira contra nosotros. Y por eso mismo es que el gnosticismo es muy popular, porque el gnosticismo lo que plantea es que como la existencia toda es negativa en el sentido de que afecta el cuerpo, que el cuerpo empieza a decaer desde que nace. Es como el carro, sale del lote donde lo compraste y ya en el segundo que lo compraste ya el carro depreció. El momento que lo guiaste de una esquina a la otra depreció y lo guías a la otra esquina y sigue depreciando, con bien pocas excepciones. Similarmente el cuerpo está depreciando desde su nacimiento y llega pues algún tipo, ¿verdad?, de desarrollo en lo cual es su máxima expresión y después empieza a decaer. Así que el universo usualmente está en una tendencia hacia el quebrantamiento y la unificación. O sea, si vamos la substrata de la existencia, es una base universal, eterna,
que subyace toda la existencia, y esta substrata tiene elementos atómicos, tiene elementos espirituales, y estos elementos están de forma más o menos caótica, pero de ahí proceden las conciencias que entonces se levantan. Ahí está Dios en ese proceso. El gnóstico lo que plantea es que como toda la existencia material aparenta ser perversamente negativa en el contexto de cómo se maneja, tiene que haber entonces, por definición, algo malo con la existencia material, y por lo tanto deciden entonces interpretar al creador de este universo como un demiurgo que es imperfecto pero también es malévolo y que está tomando almas del éter o del mundo más allá, estas chispas de energía, y las está atrapando en cuerpos de carne para manipularlos de alguna manera. Piensen en la película Matrix, donde usan a la mente humana como un tipo de batería. De hecho, esa película es conceptualmente una película gnóstica, eso es lo que está comunicando. Sin embargo, si uno mira más atrás de eso, la mayoría de las religiones no veían al demiurgo como un negativo, inclusive lo veían como un positivo, porque el mundo material no era inherentemente malo simplemente porque nosotros estamos en un proceso de decadencia, involucionando, no solo evolucionando. Y voy a eso en un momento. La existencia era lo que es, y por eso se buscaba cuál era la base de esa personalidad, que es el alma, que aparenta tener una eternalidad que no comparte con el cuerpo. Pero tan poderosa es la idea de que hay un proceso progresivo existente que la evolución misma asume que todo evoluciona cuando existe tal cosa como la involución. Pero como las personas asumen que hay un desarrollo, porque no quieren aceptar el hecho de que la mayoría de los cuerpos humanos lo que hacen es que se van revirtiendo, se encogen, se achican, se enferman y mueren. Ese proceso es muy impactante y por lo tanto no va consonamente con el concepto evolutivo de que todo va progresando o mutándose para mejorar o para adquirir ciertos beneficios y ciertas ventajas. Entonces continúan este proceso casi mágico y filosófico. Pues entonces buscan alternativas y el gnosticismo es muy atractivo. La razón que yo rechazo el gnosticismo es porque filosóficamente es muy conveniente tratar de exportar la realidad como una manera de justificar o explicar algo que es muy inconveniente y muy doloroso, que es que el cuerpo y el alma están en cierto grado de conflicto, o sea que la mente quiere, el corazón quiere, el alma quiere, pero el cuerpo se resiste. El deseo de la inmortalidad, la fuente de la juventud, todo está basado en un aparente conflicto entre estas dos fuerzas, una entrópica material y una que busca la exaltación y lo divino. Pero en la mortalidad, en la decadencia, hay algo muy especial y es la conciencia propia de la existencia. O sea, nuestra mortalidad nos da un beneficio que es valorar cada momento y considerar de forma muy seria qué realmente podemos hacer con esta experiencia, con esta situación. Porque, como yo he dicho en otros episodios, mientras más presente está nuestra mortalidad, más empezamos a enfocarnos en lo que importa más, aquello que no decae, las relaciones que son más trascendentes, no las relaciones pasajeras. Y ese proceso psicológico, que también es emocional y espiritual, es parte de una exaltación hacia una deificación posible, no garantizada, que el ser humano tiene, en la cual está pudiendo hacer un matrimonio entre la materia y el espíritu. Los mismos egipcios creían de que realmente este matrimonio entre alma y cuerpo no es muy natural que digamos, pero al lograr ese matrimonio estamos entonces tratando de que funcione para poder lograr una exaltación que nos permita mantenerlos en la materia conscientes simultáneamente, no simplemente que nuestra conciencia se desvanezca, se quebrante y se pierda en el universo, sino que se pueda mantener junta. Y es por eso que en el cristianismo, por ejemplo, uno regresa al cuerpo, porque el cuerpo es el envase esencial del alma después de haber vivido años en el dicho cuerpo.
Así que la resurrección tiene que ver con este concepto de que el alma, cuando esté incorpórea, aunque ya haya sido salvada en el primer juicio, como diría el ortodoxo o el católico, aún así necesita regresar a su cuerpo porque ahí es donde pertenece. El gnóstico cree lo opuesto. El gnóstico cree que el cuerpo es insignificante o inclusive malévolo porque es perecedero y es una prisión. Y obviamente hay unas consecuencias reales psicológicas en ver el cuerpo de esta manera. Pero hay una ironía. La realidad es que el mismo gnóstico sabe que para poder llegar a liberarse requiere la utilización del cuerpo, o sea, la disciplina del cuerpo mismo para poder obtener esa liberación. Por lo tanto, el cuerpo en sí es un vehículo para la liberación, no es un obstáculo a la liberación per se. Va a depender cómo uno se disciplina. La semilla tiene que pudrirse en la tierra para que la planta pueda crecer. Nuestra decadencia es un preludio a una exaltación inimaginable. Esa es la metáfora. Similarmente, el verdadero héroe no evita la muerte, sino la enfrenta y la supera porque sabe que respectivo del camino que tome, lo que espera al otro lado va a ser esa muerte. O sea que no hay nada que temer porque realmente la realidad es la realidad. Y entonces lo que importa es concentrarse en nuestras obligaciones y entender que el universo aparenta tener unas reglas, unas leyes de balance que se le llamaría también justicia. Y que esa justicia divina es universalmente aplicable y que parte de nuestro proceso es ser coherente con ella, no estar en lucha con la realidad, sino que estar más en lucha con cómo nosotros manejamos dicha realidad. Obviamente sí, claro, las dietas, el ejercicio, la exposición al sol, todo esto es un tipo de negociación que estamos haciendo con la mortalidad. Y no hay duda de que la grandeza humana se basa en la lucha contra lo inevitable. Hay algo quijotesco en esto. La muerte está ahí, hacemos el ejercicio, hacemos las dietas, todo esto es muy bueno, pero porque estamos tratando de ganarle a alguien que no le podemos ganar, pero lo vamos a pelear. Ese molino de la muerte lo vamos a pelear. Eso es lo heroico. No es negarlo como si no existiera o taparnos los ojos. Está ahí. Y entonces pues sí hacemos todas estas negociaciones con la muerte, pero tenemos que estar conscientes de que esas negociaciones no nos van a hacer ganar, simplemente nos están dando una mejor mano en el juego. Así que sabemos que todo nos mata, pero también sabemos que en algún lugar más allá del tiempo y el espacio existe algo que vale la pena alcanzar. Así que seguimos adelante, no porque tenemos que hacerlo per se, sino porque podemos imaginar algo más hermoso al otro lado. Porque al final hay una exaltación posible si hemos cumplido con todos los propósitos, con la armonía que tenemos que desarrollar interna y con el cuerpo. Y por eso en la modernidad hay mucho peligro, porque hay una obsesión con negar nuestras condiciones, nuestras realidades. O sea, se ha identificado la idea que todo es un constructo social, que todo es una cuestión mental, se le conoce tal cosa como solipsismo, y que en este mundo interno es donde realmente se definen las cosas, pero la realidad es que eso no es cierto. El concepto kármico védico es un buen ejemplo de esto. Uno nace en un cuerpo específico, en unas condiciones específicas, por actos anteriores a nuestra existencia. Por lo tanto, ese karma es lo que nos lleva al cuerpo de un hombre, una mujer, en la India, en la China, en Estados Unidos, en Uruguay, donde sea. Es nuestra anterior actividad. Por lo tanto, cuando uno llega a un sitio específico, llega ahí porque uno decidió llegar a ella, sea por nuestros actos, pecados o buenos actos. Entonces, si uno conceptualmente se resiste a aceptar esa condición o esa consecuencia, eso genera no únicamente adicionales consecuencias, sino que toma esas consecuencias y las pasas para la próxima. O sea, en otras palabras, no estás resolviendo el problema, estás agravándolo. Ahora, usted no tiene que aceptar el concepto védico de reencarnación ni del karma, porque conceptualmente esta pregunta existe también en todas las otras religiones. Si Dios nos pone aquí dentro de unas condiciones específicas que un católico le llama nuestra cruz, hay que tomar la cruz y seguir. No es negar la cruz o rechazar la cruz, que sería realmente lo mismo que negar el karma.
Pero como la cultura moderna es todo sobre consumo y sobre comprar identidades y consumir conceptos que nos hagan sentir mejor o nos mientan, o sea, de hecho es toda una cultura de la automentira, toda una cultura de la fantasía como una justificación de la existencia. Pues entonces no hay madurez en el proceso, ¿verdad? El niño se cree que es un superhéroe o el niño decide que quiere ser un rey o lo que sea. Pero parte del desarrollo de la madurez es enfrentarse a las realidades, a la concepción básica, pragmática de que en la vida uno no puede volarse por una capa y puede tirarse a un edificio, que uno no puede vivir debajo del mar y que uno no es lo que no es. Simple como eso. Y que uno tiene que jugar con las cartas que nos dieron y que tenemos unas realidades, unas condiciones culturales y sociales que son reales aunque no nos gusten. Y una persona saludable y balanceada maneja estas cosas de una forma coherente y práctica. Y usualmente las mejores personas que uno conoce, la gente muy funcional, tiende a ser gente con los pies en la tierra, como se dice la expresión. Gente que está claramente donde tienen que estar. Son lo que la gente le llamaría personas genuinas. La persona genuina no es un psicótico que se imagina cosas, sueña ser una cosa que no es. La persona genuina es una persona que es lo que es y valora su situación y brega con la realidad. Así que, nuevamente, yo no estoy diciendo que no importa lo que uno haga, uno se va a fastidiar, que eso sería una forma un poco cínica de ver la realidad, basada en la misma data, pero viéndolo de una forma más negativa. Sino lo que estoy planteando es que como la realidad es que no importa lo que uno haga, en la decadencia del cuerpo y la muerte va a llegar de todas maneras, pues entonces el enfoque debe ser cómo utilizar el cuerpo como un vehículo para la exaltación. Y sí, eso puede involucrar comer mejor, pensar mejor, consumir mejor información, consumir mejor entretenimiento o limitar el entretenimiento a favor del enaltecimiento del alma y del espíritu. Todo eso está involucrado, pero no pensar que hacer estos actos y ya son suficientes, porque el cuerpo tiene un reloj que no únicamente es el biológico, sino las circunstancias que se pueden dar, un accidente, algo así. No tenemos control de eso y por lo tanto tenemos que estar listos y estar preparados. Las grandes preguntas y las grandes contestaciones son las que nos debe a nosotros importar. Así que espero que este tema lo encuentren interesante y que lo puedan ver como una continuación de los otros temas que toco aquí y que se pongan a pensar en estas cosas y sé que van a tener su propia opinión, con mucho gusto lo pueden compartir y yo con gusto también les contesto, porque recuérdense que el propósito de esto es yo compartir con ustedes mi visión de cosas y por qué las pienso, y si ustedes encuentran el tema interesante, pues me pueden debatir o me pueden discutir. Yo con mucho gusto me gusta escuchar todas las perspectivas, las que están a favor, las que están en contra, el por qué. Esto lo hace para mí divertido y me gusta que lo comenten. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, comparten el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.